Manuel, ¿cómo estás, Manuel? ¿Qué tal, doctor? Buenas noches. Buenas noches. Manu, hola. Qué gusto saludarlo, doctor, de los tiempos, tenerlo Sí, acá en la filial norte es un gusto. gracias, un gusto estar aquí con ustedes. Creo que 8:05 empezamos, 8:05 empezamos. Jorge, ¿puede darle el llamado a Yuri para que en estos minutos vaya pasando el laboratorio auspiciador? Vale. Yuri. Hola, Sumi, te vi ahí. Buenas noches, sí, justo entré, no los quería interrumpir. O sea, buenas noches con todos, doctor Roca. Un saludo. Hola, ¿cómo estás? Qué gusto verte. Igualmente, buenas noches. Buenas noches. Aquí Hola, estamos. Sumico. ¿Cómo está, doctor? ¿Cómo le va, doctor Pomatanta? Muy buenas noches, qué gusto saludarlo. Igualmente, Sumi, aunque sea virtual, nos vemos siempre. Ay, sí, ¿verdad? A veces nos chocamos ahora, pues estoy por Trujillo y doctor Roca desde diciembre. Sí, pues qué bueno. Sí, aquí estamos ya de una vez ya con dos, ya no podía estar en Lima. Sí, claro, difícil, claro que sí. Era complicado, pero ya voy a estar por Lima ahí visitándolo en algún momento. Qué bueno, qué bueno. Tenemos un minutito para que Yuri comparta el auspicio y luego ya las presentaciones respectivas. Listo. Manu, todo tuyo la noche conjuntamente con el maestro. A tu cargo la sesión. Muchas gracias, Jorge. Muchas gracias a la Junta Directiva de la Sociedad Peruana de Oftalmología Filial Norte por invitarme a tener el honor de moderar esta sesión con el doctor José Antonio Roca, a quien le doy la bienvenida y a quien voy a presentar a continuación. El doctor José Antonio Roca, muy conocido y muy querido por todos nosotros, es un miembro honorario de múltiples sociedades. Él fue formado como médico en la Universidad Federico Villarreal, posteriormente hizo sus estudios en retina in vitro en la Universidad de Chile y en vitro Jules Stein en California. Ha sido presidente de la Sociedad Peruana de Oftalmología, de la Sociedad Panamericana de Retina y Vitrio, y es actualmente docente de la Cátedra de Oftalmología de la Universidad Peruana Cayetano Heredia y de la Universidad Federico Villarreal. Nos pasaríamos muchos minutos relatando el amplio currículum y grandes logros que ha tenido el doctor José Antonio Roca, no solo de forma personal, sino para toda nuestra sociedad. Entonces, para nosotros es un honor, querido maestro, tenerlo con nosotros en esta ocasión para que nos presente este tema sobre endoftalmitis postquirúrgica. Tiene las pantallas y adelante, doctor. Muchas gracias, Manuel. Y gracias al doctor Jorge Pomatanta por la invitación. De verdad que para mí un gusto y un honor estar con ustedes esta noche, aunque sea de forma virtual. Espero pronto poder estar con ustedes ahí y compartir, porque la verdad que vernos la cara y compartir es muy bonito. Me dijeron que les hable algo sobre endoftalmitis postquirúrgica, y ustedes saben que la endoftalmitis, después de una cirugía de catarata, es una complicación muy seria que requiere un diagnóstico precoz, rápido y un tratamiento urgente. Es una de las peores complicaciones que nos puede pasar en una cirugía. Es una complicación realmente devastadora y que, si no es bien manejada, o a veces, a pesar de buen manejo, puede llegar hasta a la ceguera y a veces hasta la tisis bulbi. Así que es una complicación muy seria. La incidencia, antiguamente decíamos que la incidencia era alrededor del 0.13% en una cirugía de catarata normal, pero que si uno tenía ruptura de cápsula posterior, esta incidencia aumentaba 10 veces hasta 1.3%. Pero este mes ha salido un artículo de Bodan y colaboradores. Bodan es un grupo,
investigador francés. En junio de este año, perdón, ha salido en la Ophthalmology Retina, ha salido que este grupo ha hecho una database de todas las cirugías en Francia y ha visto que esta incidencia ha disminuido considerablemente. Hasta el 2009, la incidencia que tenían ellos de endoftalmitis era 1 de cada 813 cirugías. Pero a partir después del 2009, una endoftalmitis en cada 2.038 cirugías en el 2018. O sea, vemos cómo ha mejorado muchísimo, la incidencia ha disminuido muchísimo, 1 de cada 2.000 cirugías. A pesar, dicen ellos, de que la cantidad de cirugías de catarata ha aumentado mucho, ha aumentado 25% los procedimientos que ellos hacen. Y esta disminución de la incidencia tremenda que han tenido en endoftalmitis ocurrió después del 2012. ¿Y qué cosa fue lo que hicieron ellos en el 2012? Empezaron con el uso de cefuroxima para uso intracameral. Entonces, probablemente el uso de este antibiótico intracameral es el que ha disminuido dramáticamente la incidencia de endoftalmitis en Francia. 1 de cada 2.000 cirugías. Y ellos decían también que el uso de estos antibióticos intracamerales era 14% en el 2011, subió a 32% en el 2012 y en el 80% en el 2014. Y actualmente casi más del 90 y tantos % de los pacientes que son operados de catarata reciben una inyección intracameral al final de la cirugía. A ver, estábamos en esta. Claro, entonces le decía eso que para este grupo francés, entonces la disminución ha sido tremenda, ha sido una disminución de casi más del doble, casi 3 veces ha disminuido la incidencia de endoftalmitis solo por el uso de cefuroxima. Y esta es más o menos la incidencia de cirugía de catarata, de endoftalmitis en la cirugía de catarata, que en la actualidad casi todos los reportes dicen que la incidencia de endoftalmitis va entre más o menos 0.05 a 0.07% de riesgo de tener endoftalmitis. Y fíjense que es de las más bajas, ¿no? De las más bajas, casi igual que con la vitrectomía, y el implante secundario es 0.3%, mucho más, ¿no? ¿Cuál es la fuente de infección? Cuando tenemos la flora bacteriana propia del paciente, palpebral o conjuntival. De ahí el primordial necesidad de un buen manejo preoperatorio de toda la cara y de la conjuntiva del paciente, ¿no? El manejo preventivo usando povidona iodada, ¿no? Eso es básico. Siempre para no operar un paciente debemos preparar al paciente, bueno, ahora después vamos a hablar sobre prevención de endoftalmitis, pero siempre la povidona iodada al 10% en la cara y al 5% en el ojo es básico, ¿no? Sin eso no deberíamos operar a un paciente. La otra fuente de infección de endoftalmitis puede ser el ambiente del quirófano. Hemos visto en varios lugares que a veces los aires acondicionados o algo que hay en el quirófano tiene un germen por ahí escondido, y eso también puede causar infección en el paciente. Algunas malas esterilización de los instrumentos o contaminación de las soluciones, sobre todo cuando uno utiliza equipos o uno reusa equipos, que nos pasa a veces, que a veces estamos reusando algún material. Hay que tener mucho cuidado cuando hacemos eso y esterilizar bien nuestros materiales. Y a veces también el personal que entra a hacer las operaciones también puede tener alguna infección, y esto puede llevar a una endoftalmitis. Según el EBS, que es el Endophthalmitis Vitrectomy Study, que ahora vamos a comentar un poco sobre este estudio, el promedio de tiempo desde la cirugía hasta la aparición de la endoftalmitis es de 6 días. En el 24% de pacientes se presentan a los 3 días, o sea, puede ser tan pronto como los 3 días. Entre 4 y 7 días de 37%, de 8 a 13 días en el 17%, y más de 2 a 6 semanas en el 22%, pero el promedio de presentación más o menos es 6 días. Y los gérmenes que más se presentan son los gérmenes, los cocos gram positivos, en el 75%, sobre todo el Staphylococcus epidermidis, el Streptococcus aureus. Los gram negativos son el 16%, y hay que siempre tener en cuenta también al propio Neobacterium agnes, que nos da una endoftalmitis lenta, a los hongos y otros gérmenes que pueden haber. Pero el 75% son cocos gram positivos. Ahora, ¿cuáles son los síntomas y signos de una endoftalmitis? Esto también es interesante. Los síntomas
son la pérdida de visión. La pérdida de visión, el 100% de pacientes, también según el EBS, el 100% de pacientes tiene pérdida de visión. 86% de los pacientes tienen una disminución a menos de 5/200 y un 26% llega a PL de visión, la percepción luminosa. O sea, el 100% tienen, hay que recordar que 100% tienen pérdida de visión. Dolor tiene 74%. Eso quiere decir que hay un 26% de pacientes que tienen endoftalmitis y que no les duele el ojo. O sea, no hay que basarnos el diagnóstico en solo en que no tiene dolor el paciente, porque hay 26% de pacientes con endoftalmitis que no les duele el ojo. Algunos pacientes tienen cefalea, otros tienen fotofobia. Y dentro de los signos también, bueno, puede haber de afuera hacia adentro, podemos tener edema palpebral con equimosis, secreción a nivel conjuntival y palpebral, hiperemia conjuntival, edema corneal, puede haber hasta un absceso en anillo en la córnea. En el 86% de los casos hay hipopium también, entonces quiere decir que hay 14% de endoftalmitis que no viene con hipopium, ¿no? Lo que la mayoría sí tiene es una opacidad vítrea. Tienen disminución disminución o ausencia del reflejo rojo, porque hay una turbidez vítrea. En el 80% de los casos no podemos ver vasos retinianos, porque la turbidez es muy grande. Pero casi el 100% de los pacientes que tienen endoftalmitis tienen una turbidez vítrea, que eso también es lo que nos hace el diagnóstico diferencial con un TAS, ¿no? Con un síndrome de este segmento anterior, que el TAS es un síndrome inflamatorio nada más, y en el TAS puede haber también pérdida de visión, también podría haber dolor, pero no tienen turbidez vítrea, el vitrio está claro en el TAS. Puede haber hipertensión ocular y también hay mucha frecuencia periflebitis retiniana, que a veces no la vemos inicialmente, pero muchas veces hay periflebitis retiniana. Tenemos un paciente típico, un paciente con, fíjense, la turbidez de la córnea, la opacidad, la secreción que tiene, el hipopio, esta fibrina que se forma a veces sobre la pupila, un paciente con endoftalmitis. El diagnóstico de endoftalmitis básicamente es clínico. Si nosotros vemos que el paciente ha sido operado, que viene con pérdida de visión, a veces con dolor, ya vemos que tiene secreción, hipopio, pues eso está cantado que es un endoftalmitis, tiene turbidez vítrea, debemos, con solo el diagnóstico clínico debemos actuar. También podemos hacer diagnóstico haciéndole una paracentesis de la cámara anterior, podemos tomar 0.1 cc de la cámara anterior con una jeringa de tuberculina, y esto podemos hacer un diagnóstico de laboratorio. Mandamos esto a una inoculación directa a las placas de cultivo, o mejor, si tomamos una muestra de vitrio. O sea, la muestra de vitrio la tomamos con una jeringa de 5 cc, con una aguja un poquito más gruesa. No hay que hacerlo con una aguja 30, sino hay que hacerlo con una aguja 26 o 25 para poder tomar una muestra vitrea. Digo, tiene que ser una aguja de 5 centímetros cúbicos para poder tener fuerza y aspirar. Igual la mandamos al cultivo, al laboratorio. Y la ecografía también nos ayuda para hacer el diagnóstico, como le dije, diferencial, porque la ecografía nos dice que hay turbidez vítrea, que hay compromiso vítreo, ¿no? Entonces, ese es el diagnóstico diferencial con el síndrome anterior tóxico, el TAS. Como le dije, la muestra del humor acuoso se hace con una jeringa, se toma con una jeringa de tuberculina y se toma 0.1 mililitro. Del humor vítreo se toma con una jeringa de 5 mililitros para tener la fuerza de aspirar, con una aguja un poquito más gruesa, o se hace una vitrectomía no diluida. Hay equipos, aquí en el Perú no hay, pero en Estados Unidos se venden unos vitrectores para tomar muestras, un vitrector manual nada más. Uno entra, es como una inyección, ¿no? Uno entra, hace una pequeña vitrectomía a secas y jala un poco de muestra. Y esto siempre, recuerden, siempre tenemos que hacer la tinción de Gram, Gienza, metamina de plata, y la siembra tiene que ser en agar sangre, agar chocolate, caldo para cultivos aburó y el tío glicolato. Entonces siempre esto lo tenemos que pedir al laboratorio y lo mandamos. Ahora, no siempre pues nuestro laboratorio nos sale positivo. En el estudio del EBS, del endoftalmitis vitrectomy study, solo casi el 70% de muestras salieron positivas. Hay un 30% de muestras que no salieron positivas. No hubo ningún crecimiento en el 18% y equivoco con el 13%. O sea, solo el 70% de ellos, de esos casos, le salió positivo. A nosotros es bastante difícil conseguir una muestra positiva. Yo le digo, yo trabajé muchos años en el INO, yo estuve 15 años en el INO, y en el INO, que tenemos un laboratorio, el INO tiene un laboratorio especializado en ojos, que estaba especializado en obtener estas muestras. Cuando tenemos esas muestras, las procesaba en forma rápida.
teníamos alguna buena tasa de positividad de nuestras muestras. Pero yo ahora trabajo en una clínica general privada, donde pues no están acostumbrados a recibir muestras oculares, ¿no? Reciben muestras de otro sitio. Y realmente creo que nunca ha salido una muestra positiva. Cada vez que mando una muestra sale siempre negativa. Yo creo que no conocen el manejo y es difícil conseguir eso, ¿no? Yo supongo que en el IRO tengan mucho más positividad que en otros lugares, porque tienen mejores laboratorios más especializados en las muestras que nosotros mandamos. Siempre, como le dije, generalmente es un gran positivo coagulase negativo en el 47% según el EBS. 94% de todos los cultivos positivos eran estos cocos gram positivos, coagulase negativos, y todos ellos sensibles a vancomicina. Todos los cultivos que salen siempre son sensibles a vancomicina. Otros gram positivos salieron el 16%, gram negativo 4%, y en 3% había más de un espécimen en ese estudio. Bueno, cuando ya tenemos la sospecha clínica, nada más el diagnóstico clínico, o tenemos la confirmación también realmente con la sospecha clínica, nada más lo que hacemos es el tratamiento. El tratamiento inicial es empírico, porque lo que hacemos es, vemos una endostamitis, inmediatamente tomamos la muestra, pero inyectamos antibióticos sin conocer cuál es el germen que está causando la infección. Lo que inyectamos son antibióticos y corticoides intravitreos. También podemos hacer inyecciones subtenonianas de lo mismo, de corticoides y antibióticos. Damos tratamiento tópico siempre se recetan gotas de antibióticos, corticoides y de cicloplégicos. A veces damos tratamiento sistémico, también podemos dar tratamiento bioral o tratamiento endovenoso, y también se recomienda la vitrectomía precoz, que ahora vamos a hablar un poco sobre eso. El tratamiento intravitro sigue siendo el mismo desde hace muchos años. Usamos la vancomicina 1 miligramo en 0.1 cc, es el antibiótico de elección, porque como digo, según el estudio del EBS, el 100% de los cocos gram positivos, coagulase negativo, eran sensibles a la vancomicina. Esto incluye todo, o sea, este antibiótico ataca todos los estafilococos, bacilococos y el Propionibacterium annex también, inhibe la pared celular y la síntesis del RNA, y hay que hacer las diluciones bien, porque si no hacemos bien las diluciones tenemos toxicidad, sobre todo a nivel del epitelio pigmentado de la retina, y lo cual va a alterar la función retiniana. También inyectamos ceftazidima, 2.5 miligramos en 0.1 cc, que ataca las penicilinas sintéticas contra la pared celular de estos gram positivos y gram negativos. La dexametasona se inyecta 0.4 miligramos en 0.1 cc. Hay que recordar que todos los antibióticos que nosotros inyectamos tienen una corta vida, corta acción, porque el MIC, la vida media, es de 36 a 48 horas nada más. O sea, cada 48 horas podríamos volver a inyectar a nuestro paciente, porque a los 48 horas ya desapareció el antibiótico de la cavidad vitrea. Y siempre hay que tener cuidado con la toxicidad de los antibióticos. Hay que saber hacer bien la dilución de nuestros antibióticos, ¿no? Yo generalmente cuando hago una inyección intravítrea de vancomicina, ceftazidima y dexametasona, de la misma frasco ampolla que hemos preparado para hacer la dilución, tomo una jeringa de tuberculina 1 cc o 0.5 cc, y eso lo inyectamos subtenoniano. Yo prefiero ponerlo subtenoniano y no subconjuntival. Subtenoniano nos produce mucho menos quemosis conjuntival, y aparentemente siempre que hemos hecho tratamientos nosotros para otras cosas, por ejemplo, para edemas maculares con triamcinolona, el tratamiento subtenoniano siempre funcionaba mejor que el tratamiento subconjuntival. Por eso yo prefiero poner el tratamiento periocular subtenoniano. Entonces les pongo vancomicina 25 miligramos en 0.5 cc, ceftazidima 100 miligramos y dexametasona 6 miligramos. El tratamiento tópico, usamos siempre antibióticos tópicos, siempre. Se podría utilizar vancomicina preparada, 50 miligramos por mililitro cada 1 hora, pero en la actualidad contamos con muy buenos antibióticos de amplio espectro ya preparados, ya vienen en gotas. La ciprofloxacina, la floxacina, la gatifloxacina y el moxifloxacino ya vienen listos en presentaciones comerciales, y podemos utilizar sin ningún problema estos medicamentos que ya están listos. Para lugares un poco remotos donde a veces no tienen estos medicamentos, hay que recordar que la gentamicina reforzada es muy buen antibiótico tópico. Gentamicina hay en casi todas las farmacias, hay una gotita de gentamicina, y la inyectamos
un frasco, una ampollita de gentamicina, se la inyectamos adentro del frasco que viene preparado, del colirio que viene preparado para uso oftalmológico. De esa manera la reforzamos y es un muy buen antibiótico para uso tópico. También usamos acetato de prednisolona al 1% cada 2 horas y atropina al 1% cada 8 horas como tratamiento tópico. Como tratamiento sistémico damos la ofloxacina o el ciprofloxacina oral, podemos dar. Yo uso más que nada ciprofloxacina, 750 miligramos 2 veces al día. La dosis que se debería dar es 500 miligramos, la dosis que se debería dar es 750 miligramos 2 veces al día, que es una dosis un poco difícil de conseguir, porque acuérdense que el ciprofloxacina viene de 500 miligramos, pero eso muchas veces damos 500 cada 8 horas, pero la dosis recomendada es 750 cada 12 horas. También se puede usar el ofloxacino, 400 miligramos 2 veces al día. Prednisona oral, la prednisona oral es 1 a 2 miligramos por kilo de peso por día. Endovenoso podemos usar, hay varios antibióticos, pero también la ceftazidima y la vancomicina la podemos usar también endovenosa. La endoftalmitis posoperatoria crónica, que es una uveitis discreta, pequeña, persistente, fastidiosa, insidiosa, puede durar muchos meses, a veces hasta años puede durar. Que tenemos un paciente pues, que le viene esta inflamación, le damos corticoides, pasa la inflamación, después de un tiempo vuelve otra vez la inflamación y estamos todo el tiempo con esta pequeña inflamación que es bastante molestosa y generalmente está dada por el estafilococo epidermidis o el Propionibacterium agnes, que es un gran positivo anaerobio de difícil diagnóstico y tratamiento porque recurre muchas veces. Este germen se mete dentro del saco capsular, generalmente se queda atrapado entre la cápsula posterior y el lente intraocular. Entonces está ahí metido y es muy difícil llegar a él porque uno inyecta a nivel vítreo y no penetra al saco capsular. O si lo inyectamos en la cámara anterior, tampoco llega a penetrar porque está el lente intraocular tapa y no hace que penetre a la parte posterior al saco donde está atrapado este germen. Por eso que es difícil de manejar a veces. Muchas veces tenemos que, el cirujano de cemento posterior tiene que entrar a tallar ahí porque lo que hay que hacer es hacer una vitrectomía y romper la cápsula posterior para que este antibiótico penetre. Y algunas veces hasta tenemos que sacar toda la cápsula del lente intraocular y toda la cápsula y la zónula, ¿no? Tenemos que terminar sacando pocas veces, pero también se ha visto que se tiene que hacer eso. Ahora, ¿por qué es que ahora se dice que es bueno hacer una vitrectomía precoz y no esperar mucho en estos casos de endoftalmitis? Primero porque hay que recordarnos pues, que la endoftalmitis bacteriana es un absceso y como cirujanos sabemos que todo absceso debe ser drenado, ¿no? Porque en estos abscesos hay acumulación, en este caso intravítrea, de un material purulento, que es una mezcla de organismos, de endotoxinas y exotoxinas, con la pared celular de estas enzimas, todo esto entra en contacto con la retina y esto daña a la retina. O sea, todos estos gérmenes, estas toxinas que van dañando a las células de la retina. Por eso que a veces hacemos limpieza del todo el tiempo que estos gérmenes y estas enzimas estuvieran en contacto con la retina, dejan un daño permanente sobre ella, ¿no? También si nosotros inyectamos antibióticos a la cavidad vítrea, estos antibióticos matan, por supuesto, a las bacterias, pero estos desechos inflamatorios también pueden causar un daño permanente a la retina. Claro, combaten a los gérmenes, matan a los gérmenes, pero estos desechos pueden causar daño y además los mismos antibióticos también pueden causar algún daño a la retina. Y aunque a veces la retina le hemos puesto rápidamente, le hemos puesto el antibiótico, la retina no se llegó a necrotizar felizmente, pero la agudeza visual del paciente no mejora mucho porque esta infección, esta inflamación que ocurre puede causar daños permanentes. Por ejemplo, hay pacientes que tienen edemas maculares persistentes en el tiempo que son muy difíciles de tratar. Hablamos de este estudio del EBS, que es el Endophthalmitis Vitrectomy Study, que fue un estudio publicado en el año 95. Concluía que este estudio se hizo para pacientes que eran operados de catarata o de implante secundario de lente intraocular. Y en este grupo de pacientes se vio que la cirugía de vitrectomía era beneficiosa solo si el paciente tenía agudeza visual de percepción luminosa o menos. Si el paciente tenía agudeza visual de movimientos de manos o mejor, el resultado era el mismo si uno hacía vitrectomía precoz o si hacía
inyecciones intravítreas, lo que se llama el TAP. TAP era hacer una punción de la cavidad vítea, tomar una muestra e inyectar antibióticos, vancomicina, ceftazidima y dexametasona en el ojo. Entonces, en esa época, en el año 95, el resultado de ese estudio nos dijo que era lo mismo en pacientes que tenían mejor agudeza visual que movimiento de manos, estaba lo mismo hacer vitrectomía que inyectar, pero los pacientes que tenían percepción luminosa o menos por endoftalmitis sí se beneficiaban con una vitrectomía precoz. Recordemos que este estudio del EBS se hizo en el año 95. Ahora vamos a hablar un poquito más sobre eso, pero era solo pacientes operados de catarata o de implante secundario. Para todas las otras causas, no podemos extrapolar los resultados de esta EBS a las otras causas de endoftalmitis, por ejemplo, endoftalmitis traumática, endoftalmitis después de una cirugía de glaucoma, o endógenas o crónicas. Esos pacientes sí se benefician más con vitrectomía precoz. Ahora, desde que salió publicado el EBS en esa época, hace 27 años, la cirugía de vitrectomía ha cambiado muchísimo. En esa época hacíamos calibre 20, cuando se hizo el EBS no había endoláser, no había gran angular, no había aceite de silicona como uso regular para esos casos de endoftalmitis como lo tenemos ahora. Entonces ahora ha cambiado muchísimo los resultados de las vitrectomías en general y en particular el resultado de la vitrectomía para endoftalmitis. Ahora hemos mejorado muchísimo nuestros resultados por el avance de la tecnología básicamente. Entonces la elección del tratamiento de si hago una vitrectomía precoz o solo hago inyecciones, ya no se basa en solo la agudeza visual. O sea, ya no que el paciente tenga movimiento de manos o mejor que movimiento de manos, decide nuestra cirugía. Ahora decide nuestra cirugía muchas otras cosas y básicamente es lo que nosotros podemos observar en el paciente. Si nosotros vemos que un ojo está muy inflamado, con mucha infección, con PL, que no podemos ver el fondo de ojo, hay mucha turbidez, el paciente debe hacer una vitrectomía inmediatamente. Si llega un paciente con endoftalmitis y nosotros vemos que tiene un poquito de inflamación externa, pequeño hipopio, hacemos el fondo de ojo y se ve la retina, podemos ver los vasos retinianos, podemos ver la retina, ese paciente que tiene endoftalmitis, que podemos ver la retina, sí podemos iniciar con antibióticos intravítreos, con un TAP, y esperar y no hacer una vitrectomía. Más que nada nos basamos en la clínica. Si cuando vemos un paciente con endoftalmitis y podemos evaluar la retina porque la vemos, quiere decir que no hay mucha turbidez vítea, ese paciente podría solo recibir antibióticos intravítreos. Si nosotros vemos el paciente y no podemos evaluar la retina porque hay mucha turbidez, ese paciente debería ir a una vitrectomía inmediatamente y no a una inyección intravítrea y esperar varios días. Ahora, eso sí podemos hacer una vitrectomía. Porque la verdad es que nosotros vemos un paciente con endoftalmitis y lo que hacemos es, en el momento lo inyectamos. O sea, yo veo un paciente que tiene endoftalmitis y en menos de una hora ese paciente ya se le tomó una muestra y ya se le inyectaron antibióticos intravítreos. Y si puedo hacerle una vitrectomía ese día y lo necesita, lo hacemos ese día, pero eso toma más horas. El hacer una vitrectomía, preparar al paciente y tenerlo listo para una cirugía demora algunas horas. Pero la inyección intravítrea la hago inmediatamente. No espero, o sea, no esperamos, hay que hacerlo rápidamente. Ahora, si el paciente tiene otros problemas como desprendimiento de retina, luxación de cristalino o de lente intraocular, pues el paciente va a una vitrectomía inmediatamente también, ¿no? ¿Cuáles fueron los resultados de este estudio del vitrectomy study, del EBS? Fíjense, en esa época, cuando se hacía la vitrectomía de esa época, decíamos que el 53% de los pacientes con endoftalmitis terminaban con visiones de 20/40 o mejor, y que el 74% de los pacientes terminaban con visiones de 20/100. Y como ya vimos, no había diferencia ni en agudeza visual ni en la transparencia de los medios, sobre todo de la cavidad vítea, si hacíamos tratamiento con antibióticos sistémicos o no. Por eso que el EBS no favoreció el uso de antibióticos orales o sistémicos. Ahora, en esa época no teníamos los antibióticos sistémicos que tenemos ahora. Nosotros sabemos que los antibióticos sistémicos que tenemos ahora sí penetran a la cavidad vítea. En esa época, con los que trabajaron ellos, que eran otro tipo de antibióticos, no penetraban a la cavidad vítea. Como vimos también, no hubo diferencia en los pacientes con agudeza visual de movimiento de manos, o mejor si es que se hacía vitrectomía o no se hacía vitrectomía para ellos. Y lo que sí dijo, pues, que los pacientes que tenían visión de percepción luminosa o menos, y hacíamos vitrectomía,
tenían 3 veces más posibilidad de tener 20/40 visión, o sea, de 33% versus 11% si solo hacíamos inyecciones intravítreas, que tenían el doble posibilidad de tener 20/100 de visión o mejor, 56% versus 30%, y menos de la mitad de riesgo de tener visiones malas de menos de 5/200, 20% versus 47%. O sea, en este grupo, el estudio del EBS nos dijo que este grupo de personas que tenían visión de PL o menos, era importante hacerles vitrectomía precoz. Pero como le digo, esto ha cambiado muchísimo. ¿Y cómo ha cambiado muchísimo? Fíjense, el doctor Ferenc Kuhn, que es un médico especialista de in vitro muy famoso, que trabaja muy bien y muy correcto, él publicó un estudio en 2005 en endostamitis posoperatorias tratadas en forma inmediata con vitrectomía. Y fíjense, él reportó que el 91% de sus pacientes, 91, que tenían visiones mejor que pelo, o sea, movimiento de manos o más que movimiento de manos, mejor que, y se operaban con calibre pequeño con los medicamentos, con las opciones que tenemos ahora, tenían visión de 20/40 o mejor, 91%. O sea, 91% de los pacientes con endoftalmitis, si les hacemos nosotros una vitrectomía inmediata, tienen visión 20/40 o mejor. O sea, los pacientes con endostamitis deberían pues ir directamente a una vitrectomía para tener estos buenos resultados que tiene el doctor Ferenc Kuhn. Y estos reportes de Ferenc Kuhn y de otros han hecho pues que ahora conozcamos mejor la patología de endoftalmitis y nos lleva a reconsiderar una vitrectomía precoz en casi todos ellos, ¿no? Ahora, el momento de la cirugía, como vemos, es importante, ya que el vitrio se va alterando con el paso del tiempo cuando hay una endoftalmitis. Cuanto más tiempo tenga el germen vivo dentro de la cavidad vítrea, peores resultados vamos a tener, o sea, hay que hacerlo en forma rápida. En estadio agudo hay detritos vítreos infecciosos, opacidades que no responden bien a la vitrectomía. Acuérdense, en la fase aguda, o sea, los primeros 7 días se asocian a adherencias vitreoretinianas anormales que pueden traer tracción y empeoran en el tiempo, y esta tracción puede generar problemas en la retina. La progresión de la interfase vitreoretiniana inflamada lleva a una necrosis, a una isquemia por necrosis, adelgazamiento, roturas de la retina y a fibrosis preretiniana. Por eso que debemos hacerlo rápido, antes de que ocurran esto, ¿no? O sea, antes de que ocurran estas adherencias, antes de que ocurran esta isquemia que tenemos en la retina. Entonces se espera que la intervención temprana en lugar de la tardía y completa, cuando uno hace una vitrectomía, hacerla completa, no parcial, sino una vitrectomía completa, ofrezca una prevención del daño retiniano adicional independiente de la agudeza visual. Y fíjense que cuanto más tiempo pasa, pues peores visiones uno tiene. Y un reporte de Negretti ya hace algunos años, de 2020, reportó que si el paciente se operaba vitrectomía a los 7 días, una vitrectomía tardía, a los 7 días, sus pacientes tenían 20/600 de visión. Pero que si se operaban después de los 7 días, sus pacientes tenían 22.800 de visión. O sea, el tiempo es muy importante. El tiempo es muy importante. O sea, en la actualidad, entonces, con estos resultados que vemos de Ferenc Kuhn y de otros autores, la vitrectomía debería ser precoz en todos nuestros pacientes para poder tener un resultado favorable de buena visión. Ahora, es muy importante cuando nos mandan a los cirujanos de cemento posterior, que nos manda pues un paciente con vitrectomía, o sea, hay que hacerle, por supuesto, la vitrectomía inmediata, lo más rápido que podamos, pero tenemos que tener cuidado y hacer una buena historia clínica, no hay que saltarnos en hacer una buena historia clínica y detallando muchas cosas. Debemos detallar si también hay una infección sistémica, el paciente tiene alguna infección en el cuerpo también, porque eso nos va a orientar a qué germen puede ser. Si el paciente fue solo por cirugía o ha tenido, también si nos mandaron una endoftalmitis traumática o de otra causa, debemos conocer hace cuánto tiempo se hizo la cirugía o si fue el trauma, cuánto tiempo tiene el trauma hasta la aparición de la endoftalmitis y cuánto tiempo ha pasado de que el paciente tuvo síntomas hasta que vino a la consulta. Tenemos que saber que si el paciente ya recibió algunos antibióticos o esteroides, si ya le pusieron inyecciones dentro de la cavidad vítrea o todos sus tendonianos, o qué cosas le han hecho. Tenemos que hacer un cuidadoso examen ocular con la lámpara de hendidura para buscar la posible ruta de ingreso del organismo infeccioso, si hay una herida mal cerrada, o cuál es la causa, o si ha sido un trauma, dónde está el traumatismo. Debemos evaluar el efecto sobre la córnea para ver si está la córnea clara y nos va a permitir hacer una vitrectomía o no, cómo está la herida ocular, si es que hay que suturarlo, está abierta la herida ocular. Tenemos que evaluar el grado de reacción en la cámara anterior, cómo está el hipopion.
A veces tenemos que limpiar la cavidad, la cámara anterior también, cómo está la claridad en el vitrio, si vemos la retina, si vemos los vasos sanguíneos o si hay reflejo rojo, eso nos ayuda bastante. También es importante hacer una ecografía. Hay que hacer una ecografía para ver cómo está el compromiso del vitrio, el estado de la retina y el grosor coroideo. A veces hay un gran compromiso coroideo que lo vemos en ecografía, que también nos va a limitar el pronóstico del paciente. Y todo esto es importante hacerlo porque muchos de estos casos llevan a problemas médicos legales. Muchos de esos pacientes terminan siempre incómodos con el médico que hizo la cirugía de catarata y con el médico que también hizo la vitrectomía. Entonces hay que protegernos y tener todo bien hecho en nuestra historia clínica, protegernos con una ecografía también para poder demostrar que el paciente tenía compromiso pues, de la cavidad vitrea también, ¿no? Perdón, ¿es así? Sí, ya. Bueno, la técnica quirúrgica de la vitrectomía es, bueno, al paciente, una vez que hemos evaluado al paciente, que lo tenemos listo, le decimos al paciente que nuestra primera opción es, bueno, poner antibiótico intravítreos, pero que nuestra opción es hacer una vitrectomía en forma precoz. Y la mayoría de los pacientes que les explicamos los posibles riesgos y beneficios de la vitrectomía, la mayoría optan por hacerse una vitrectomía precoz. Como le dije hace un momento, nuestro objetivo al hacer la vitrectomía precoz es una cirugía lo más completa posible. O sea, no solo una vitrectomía central, sino lo más completa posible, central y periférica. Yo hago todas mis vitrectomías con calibre 25G. Entonces, con calibre 25G vamos de adelante hacia atrás, vamos aclarando lo que vemos desde la parte anterior hacia la parte posterior. Y le digo de la parte más anterior porque a veces tenemos que empezar en la cámara anterior. A veces tenemos fibrina en la cámara anterior o restos de sangre en la cámara anterior que no nos permiten ver. Entonces empezamos de la parte anterior. A veces tenemos que meter el vitrector hacemos paracentesis, ponemos a veces tenemos que poner una irrigación en cámara anterior y empezar primero limpiando la cámara anterior, el hipopio, la fibrina, limpiamos a nivel de la pupila, a veces se forman membranas pupilares que no nos permiten ver, entonces limpiamos la parte anterior, después ponemos la irrigación, o si hemos puesto la irrigación inicialmente, vemos y vamos de la parte más anterior, es decir, de lo que está pegado al lente intraocular y vamos limpiando de adelante hacia atrás. Es muy importante el conocer el resultado de la ecografía, porque si la ecografía me dice que la retina está aplicada, voy con confianza limpiando de adelante hacia atrás. Si la retina está desprendida, pues hay que tener mucho cuidado porque como no estamos viendo, porque la cavidad está opaca, no podremos hacerle un daño a la retina con la vitrectomía. Pero generalmente vamos limpiando la parte central, vamos limpiando la parte central y uno va viendo cómo va yendo, después limpiamos un poco la periferia y avanzamos un poquito más hacia más posterior y más periférico, así hasta que llegamos al final. A veces es necesario desepitalizar la córnea para poder ver mejor. A veces es necesario también irrigar el saco capsular. A veces rompemos la cápsula posterior para irrigar el saco capsular, sobre todo cuando los casos de endoftalmitis crónica, pero muchas veces hacemos la capsulotomía posterior. Hay que recordar que cuando vamos a hacer una vitrectomía, cuando uno empieza a hacer una vitrectomía, siempre tenemos que tomar una muestra a secas. Uno pone los trócares, no abre la irrigación, pero uno pone los 3 trócares y sin abrir la irrigación uno empieza la vitrectomía y toma una muestra. Hay que tomar una muestra, una biopsia vitrea, más o menos 0.2 cc, 0.2 mililitros, ¿no? Y eso lo mandamos al laboratorio y eso es la que más positividad nos da. O sea, empezamos la vitrectomía secas y después ya abrimos y vamos haciendo la vitrectomía completa. Ahora, si el vitrio está parcialmente desprendido, o sea, no hay desprendimiento vitreo posterior, podemos intentar separarlo con mucha suavidad. Hay que recordar que la retina puede estar friable si han pasado muchos días. Si no han pasado muchos días, no, pero si han pasado muchos días, la retina puede estar necrótica y friable y al momento de producir el desprendimiento vitreo posterior podríamos romper la retina. Entonces, cuando es rápido, cuando ha sido hecho en forma precoz y está parcialmente desprendido, con suavidad podemos intentar separarlo. Digo con suavidad para no formar rupturas iatrogénicas. Si el vitro no está desprendido, si está todo pegado, a veces es mejor dejarlo y no provocar un desprendimiento vitro posterior. Realmente yo siempre trato de hacer causar un desprendimiento vitro posterior y voy de frente, una vez que he limpiado, voy sobre el nervio óptico y sobre el nervio óptico empiezo a aspirar a ver si produzco el desprendimiento vitro posterior y si lo llevo a desprender en forma fácil, voy lentamente jalando, mirando bien los bordes de este desprendimiento vitro posterior
hacia adelante y no jalar si es que hay alguna atracción. Si hay alguna atracción, no jalo para no provocar una ruptura en la retina. Si no se puede desprender el vitrio posterior, lo dejamos ahí nomás. No hay que intentar, no hay que pelearse por desprender el vitrio posterior. Nunca debemos hacer un afeitado de la base del vitrio, porque por hacer este afeitado de la base del vitrio se pueden formar desgarros periféricos de la retina, y un desgarro periférico en la retina, en una retina necrótica, es peligroso y puede incrementar el riesgo de tener un desprendimiento de retina completo. Y cuando uno tiene rotura en la retina en estos pacientes con endoftalmitis, con mucha facilidad hacen PVR, hacen un PVR tremendo y que es difícil de manejar, ¿no? Si es que hemos causado algún daño en la retina o ya había un daño en la retina, ahora vamos a hacer un video de eso. Tenemos que tratarlos con láser y inyectar aceite de silicona, ¿no? Si no tenemos una buena visualización, a veces uno entra y no podemos ver bien porque la córnea está muy opaca y no podemos ver bien. Bueno, lo que hacemos es limpiamos la parte central nada más sin arriesgar nada. O sea, no nos acercamos a la retina ni en el polo posterior ni en la periferia. Hacemos todo central nada más, limpiamos lo mejor que podamos y ponemos los antibióticos intravítreos nada más. No nos arriesgamos a dañar la retina. Al final de la cirugía tenemos que estar totalmente seguros de que todas nuestras heridas están herméticas, tanto las heridas de la cirugía primaria de catarata, o sea, a veces hay que suturar las heridas, de heridas corneales, pero también las heridas que hemos hecho nosotros con calibre 20, así hayamos operado con calibre 25, autosellante, esas heridas deben estar cerradas. Así que las cerramos con Vicryl, le ponemos un puntito de Vicryl y las cerramos. Todas nuestras heridas deben estar totalmente selladas. Y al final de la cirugía volvemos a poner antibióticos intravítreos si ya pusimos, o si no hemos puesto, los ponemos antibióticos intravítreos. Ceftazidima, vancomicina, dexametasona, siempre al final de nuestra cirugía intravítreas y subtenonianas. Ahora, ¿cuáles son las ventajas de hacer una vitrectomía precoz? Bueno, la vitrectomía permite tener un mejor material para cultivo. Como digo, estamos drenando el absceso, estamos drenando todas las toxinas y todas las bacterias que están dañando la retina. Removemos estos microorganismos y estas toxinas. Removemos las células inflamatorias y los mediadores de la inflamación. Si lo hemos hecho en forma precoz, vamos a prevenir que haya atracciones y hacemos una prevención del desprendimiento de retina. Vamos a aclarar mucho más rápidamente el vitrio y mejoramos la difusión de los antibióticos. Ahora, podemos tener complicaciones intraoperatorias para hacer una vitrectomía también. Podemos provocar desgarros retinianos, desprendimiento de retinas, hemorragias vítreas, y podemos también en la misma vitrectomía hacer que esta herida corneal por la cirugía de la catarata se abre y tengamos que resuturarla. Pero bueno, eso no es tanta complicación. Pero sí, las otras sí. O sea, es una cirugía que cuando uno hace una cirugía de vitrectomía en una endoftalmitis, hay que pensar que esta retina es muy débil. La retina está necrótica y si uno se acerca a la retina mucho y hace una succión muy fuerte, la retina se puede romper. Simplemente por acercarse, no por tocarla, sino simplemente por acercarse. Entonces hay que tener mucho cuidado con una vitrectomía en estos casos. El manejo posoperatorio, es decir, la vitrectomía ha sido efectiva, el paciente a las 24 horas está mejor, el paciente tiene menos dolor, no es que el paciente va a ver bien al día siguiente, pero uno ya ve la retina, en los casos que había mucha turbidez vítrea, ya llega a ver la retina, el paciente se siente mejor. Recordemos entonces que los antibióticos que hemos puesto dentro del ojo duran máximo 48 horas, por lo que es necesario que después de la cirugía de la vitrectomía el paciente debe continuar con los antibióticos tópicos, también sistémicos si se los damos, que también se los damos sistémicos por precaución, porque esto van a persistir en el tiempo. Si no hay mejoría, podemos repetir la inyección de antibióticos intravítreos a las 48 horas, ya basado en los resultados de laboratorio que ya lo deberíamos tener para las 48 horas. De repente los antibióticos que hemos puesto no eran los adecuados para esa infección. Entonces ahí nos ayudan mucho los resultados del laboratorio. Si el paciente se puso solo antibióticos intravítreos y no se hizo vitrectomía, podemos hacer la vitrectomía si a las 48 horas el paciente no ha mejorado. Y tenemos que también dar antibióticos, como digo, sistémicos, orales o endovenosos, que también ayudan en estos casos. Según el EBS, el 35% de los pacientes que habían sido sometidos a vitrectomía necesitaron una segunda cirugía. O sea, es con cierta frecuencia, 1 de cada 3 pacientes que se operan de vitrectomía por endoftalmitis deben volverse a operar de vitrectomía. No es que es una sola cirugía y ya se acabó, sino que hay que manejarlos, hay que continuar con estos pacientes y a veces tenemos que volver a hacer una vitrectomía. Debemos controlar siempre la inflamación con el uso de corticoides intravítreos, orales y tópicos. Las complicaciones en general
de paciente que es un endoftalmitis, que ha hecho una vitrectomía, puede tener opacidad corneal, podemos tener la presión intraocular elevada o muy baja también. A veces tenemos pacientes que se van a tisis y bullying porque el cuerpo ciliar no produce o el líquido. Podemos tener inflamación de opacidad vítrea, podemos provocar catarata en los casos de endoftalmitis traumáticas. 8% de los pacientes que tienen endoftalmitis se les provoca un desprendimiento de retina y puede haber oftalmia simpática, ¿no? Aquí ya para terminar les voy a pasar un par de videos. Este es un paciente con una endoftalmitis traumática para que vean cómo este paciente, cómo se ve este paciente le hizo una facovitrectomía, pero miren cómo está el vidrio totalmente turbio, ¿no? Miren atrás el vidrio turbio, una mezcla de sangre con endoftalmitis, y van a ver cómo se forman unas placas sobre la retina, que si uno no lo hace en forma precoz, miren esas placas de fibrina y de células que están sobre la retina. Y miren, si uno no saca estas placas, esto va a producir una atracción. Y miren, ya tenía algunos desgarros, y miren la vasculitis, cómo ya había vasculitis en la retina periférica, ¿no? Entonces uno debe cubrirse ahí. Miren la vasculitis, cómo tiene el vasculitis ese paciente, tiene endoftalmitis. A pesar que la retina estaba pegada. Entonces en estos casos yo prefiero pues hacerle una fotocoagulación retiniana, busco los desgarros, y este paciente por supuesto termina con aceite de silicona, ¿no? Y les voy a pasar otro video. Este es un paciente operado también por un colega de catarata, y nos pasó. Este paciente ha sido de muy difícil manejo. Estamos, miren, haciendo la vitrectomía de la parte posterior, todo de la vitra muy turbia. Este paciente ya tenía un desprendimiento de retina, ya tenía endoftalmitis con desprendimiento de retina. Entonces, ahí estamos tratando de aclarar para ver un poco. Esta paciente llegó con endoftalmitis, se le hizo una inyección intravítrea de antibióticos, y a las 48 horas no había mejorado, se hizo una vitrectomía, ya se vio el desprendimiento de retina, ahí estamos pegando la retina, haciendo todas las maniobras que hay que hacer, un hiperfluorocarbono, ponerle aceite de silicona, endoláser. Esta paciente ya ha tenido 3 cirugías de retina. Ya tiene visión en este momento de 20/400, creo que es la última vez que lo hemos visto. Y entonces estos casos a veces pues hay que tratarlos y seguirlos en el tiempo. No es que una cirugía de vitrectomía siempre es fácil. Aquí en este caso no veíamos, tuvimos que desepitilizar, tuvimos que comer un poquito el borde de la pupila para que nos permita ver mejor el fondo de ojo y poder pegar esta retina que estaba desprendida y con esta endoftalmitis severa, ¿no? Pero hemos podido, por lo menos este paciente que tenía visión de PL, la teoría está en 20/400, y yo creo que todavía puede mejorar un poco más, ¿no? Entonces a veces son cirugías un poco difíciles. No hay, como digo, hay que tener bastante cuidado y no acercarnos y no provocar más roturas, mayor cantidad de roturas, ¿no? Como estamos poniendo láser en todo el borde de la retina. Como les dije al principio, la endoftalmitis la tenemos que tratar, y tratarla en forma rápida, pero lo importante es tratar de prevenir que un paciente que va a ser operado de catarata tenga endoftalmitis, es lo principal. Y para prevenir, pues recordemos que la cirugía de catarata es una cirugía electiva, no es una cirugía de emergencia. Entonces tenemos que, si el paciente tiene blefaritis crónica, si tiene alguna anormalidad en el conducto lagrimal o tiene alguna infección ahí, no debemos, si el paciente tiene una infección en cualquier parte del cuerpo, no debemos operarlo, debemos esperar y controlar esto primero antes de hacer una cirugía de catarata. Digo, no es una cirugía urgente. Entonces, debemos tratar la blefaritis, debemos tratar la infección. El paciente tiene una infección urinaria, debemos tratar la infección urinaria previamente, ¿no? Si tiene una anormalidad del conducto lagrimal, no hay que operarlo, ¿no? Hasta que eso se controle. Hay que tener cuidado siempre si el paciente tiene prótesis en el ojo contralateral, es una fuente de infección frecuente, así que hay que tener cuidado con eso. Siempre el campo operatorio hay que prepararlo, como les dije, con povidona ayudada al 10% en la piel y al 5% en el ojo. Muchos estudios demostraron, siempre hay personas que les mandan antibióticos tópicos al paciente 3 días previo a la cirugía, y se ha demostrado que si uno utiliza una sola gota de povidona ayudada y la deja 5 minutos, de 3 a 5 minutos en el ojo antes de la cirugía, esto solo es igual o mejor o más efectivo que el ponerle antibióticos tópicos previos al paciente. Si uno le pone al paciente días antes de la cirugía de la catarata, le manda antibióticos, el paciente podría hacernos una resistencia al antibiótico que le estamos mandando nosotros 3 días antes. Entonces, y no
cuando uno le hace un cultivo de la conjuntiva a un paciente que va a ser operado de catarata, que le hemos puesto antibiótico previamente, 3 días antes, y le hemos puesto por una ayuda y después le hacemos un cultivo, versus la persona que no le hemos puesto antibiótico, que solo le hemos puesto por una ayudada, tiene la misma cantidad de gérmenes, igual. O sea, no es que el ponerle, el darle antibióticos días antes al paciente nos favorezca a que haya menor crecimiento de un germen. No, se está totalmente demostrado que no es útil, no es útil. Entonces, el que quiere darle, le puede dar, pero no estamos aumentando el riesgo de que el paciente nos haga una resistencia bacteriana y no es necesario hacer eso. Siempre hay que quitar las pestañas del campo quirúrgico, porque las pestañas, muchas veces las pestañas llevan a los gérmenes. Esta blefaritis que tienen los pacientes llevan a gérmenes ahí en estas secreciones que tienen. Así que hay que poner siempre un sterile drape y separar las pestañas del ojo. Bueno, en conclusión, entonces, la endoftalmitis es una complicación muy seria, es una complicación devastadora que ojalá no tengamos, que cada vez ocurre menos, felizmente una de cada 2.000 cirugías más o menos tiene riesgo de tener endoftalmitis en la actualidad. Cuando tenemos una endoftalmitis, el tratamiento es urgente, inmediato. Digo, inmediatamente ponerle antibióticos intravitreos, o sea, solo con el diagnóstico clínico de antibióticos intravitreos, y si podemos, una vitrectomía precoz, o sea, hacerle una vitrectomía inmediata también mejora las probabilidades de que el paciente tenga una buena visión después de una endoftalmitis. El realizar la vitrectomía o no depende de si podemos ver o no la retina. Si nosotros vemos la retina con facilidad en un paciente con endoftalmitis, podríamos iniciar solo con antibióticos y esperar al día siguiente, a las 24 o 48 horas, para ver si el paciente necesita una vitrectomía. Pero si no podemos ver el vitrio, si es muy turbio, si no podemos ver la retina, ese paciente debe ir a una vitrectomía inmediata, no esperar. Los pacientes que tienen endoftalmitis deben ser evaluados todos los días. Los controles no son cada 2 días, cada 3. La evaluación es diaria de nuestros pacientes. La vitrectomía tiene la ventaja de remover las bacterias, las toxinas, de aclarar los medios, de tener una recuperación visual más pronta y mejor. Tiene mucho mejor resultado que una vitrectomía tardía, así que hace de forma precoz. Y como les dije, más del 90% de nuestros pacientes que tienen visión de movimiento de manos o mejor, más que movimiento de manos, van a terminar con 20, 40 de visión o más. Y esa es una vitrectomía precoz. O sea, hay que hacer una vitrectomía precoz, ¿no? En estos casos. Y creo que esa es la última, es mi familia, mi hija, la tercera de mis hijas, que es la que está ahí en el medio, se casó en marzo, la primera de mis hijas que se casa, hice la foto del día del matrimonio. Y listo, muchas gracias. No sé si tienen alguna pregunta, algún comentario. Muchísimas gracias, doctor. De verdad que ha sido una charla completa, muy didáctica, muy ilustrativa, sobre cómo prevenir, cómo se configura el cuadro clínico, diagnóstico diferencial. Usted ha recorrido por todas las instancias que pasa la endoftalmitis. Le agradecemos mucho por la charla. Algunas preguntas que se han vertido en el chat, voy a pasar a continuación a leerlas. Sobre el uso de antibiótico en solución salina. ¿Qué opina usted en cirugía de catarata, me imagino? Sí, a ver, existen esas dos formas de... Lo importante es la concentración de antibióticos que vamos a dejar al final de la cirugía de la catarata en la cavidad vítrea. Se puede poner estos antibióticos en la solución de vitrectomía para que vayan pasando durante toda la cirugía y durante todo el tiempo estar irrigando la cavidad vítrea con la solución salina balanceada con los antibióticos, o se puede al final de la cirugía también inyectar y dejar la cantidad necesaria de antibióticos intravítreos. Se pueden hacer de las dos formas. Lo importante es saber hacer bien la dilución, porque a veces no saben hacer bien la dilución y lo que termina es que al final queda muy poquita concentración de antibióticos intravítreos en la cavidad. Entonces, si saben hacer bien la dilución, la pueden hacer de esta forma. Pero es más fácil de equivocarse, así que por eso que yo prefiero hacer la vitrectomía completa y al final de la cirugía poner los antibióticos intravítreos. Pero sí se puede hacer de esta forma también. Y durante la facomulsificación, como prevención, ¿qué piensa del antibiótico en la infusión? A ver, eso está es mucho más controversial. Sí se ha utilizado y mucha gente lo utiliza, yo lo he visto utilizar
muchas veces vancomicina le ponían a la solución salina para una vitrectomía. El problema es que también lo mismo, estos antibióticos que ponemos en la solución de vitrectomía, hay dos cosas. Si no le ponemos la correcta cantidad y ponemos mucho, podemos causar una toxicidad si es que había una ruptura de cápsula posterior y el antibiótico pasa a la cavidad vítea, que siempre pasa a la cavidad vítea, a pesar de que no hemos roto la cápsula posterior, a través de la sonura siempre pasa a la cavidad vítea. Podemos causar una toxicidad retiniana por la concentración si no hemos hecho una buena dilución. Y algunos lo que dicen, no, pues lo que le ponemos es muy poquito. Si le pones muy poquito no sirve de nada, y estamos haciendo, al contrario, podríamos crear que el paciente haga una resistencia al antibiótico. Entonces, no se recomienda ahora en la actualidad utilizar antibióticos en la solución de irrigación de la cirugía de facomulsificación. No lo consideramos conveniente. ¿Y qué opinas sobre el uso de la iodopovidona diluida en la infusión? Los estudios de los japoneses han demostrado que funcionan muy bien, les cuento, para prevenir endoftalmitis. Funciona muy bien. Ahora, podemos utilizarlo en la solución de irrigación. No es tóxica, la povina iodada no es tóxica, nos da un color medio marroncito nomás, pero no es tóxica. O también lo podemos usar, lo que yo estoy usando es la irrigación que el ayudante me hace de la córnea. Esa solución tiene povina iodada y me va irrigando con povina iodada el ojo, que también ayuda a prevenir la endoftalmitis un poco, ¿no? ¿Y qué concentración usa para esa dilución, doctor? No la tengo a la mano, realmente no me acuerdo. Por ahí la tengo escrita, no me acuerdo exactamente cuál es la concentración, pero está escrita, por ahí hay que buscarla. Yo me acuerdo, tuve creo que 2 casos seguidos en endoftalmitis y en esa época mi fellow era la doctora Natalie Guamán. Entonces ella me dijo, doctor, mire, he encontrado este artículo y vamos a empezar a hacer así. Y de que empezamos con esa forma de irrigar con povina iodada el ojo, el ayudante, no he vuelto a tener un endoftalmitis. Eso ha sido hace ya varios años. Pero bueno, yo creo que eso también ayudó. Entonces siempre estamos irrigando de esa forma, ¿no? Respecto al tema de la iodopovidona, algunos pacientes son alérgicos a la iodopovidona, del 1 al 4%, si no me equivoco. En esos casos, ¿usa clorexidina diluida o algún otro antiséptico? A ver, sí hay pacientes que son alérgicos. Mucha gente cree que es alérgica y no es alérgica, así que hay que tener bastante cuidado. Te cuento que yo generalmente lo que hago en los pacientes que me dicen que son alérgicos, yo les lavo la cara con clorexidina, ya no les pongo povina iodada en la piel, les lavo la cara con clorexidina, pero igual yo les pongo una gotita de povina iodada al 5% en el ojo y se las lavo después de 3 minutos. Yo creo que la toxicidad, la inflamación que le puede producir eso es muy poca, pero la ventaja de no tener endoftalmitis es muchísima. Así que yo siempre uso povina iodada en el ojo, a pesar de que el paciente me diga que tiene toxicidad, yo siempre la uso en el ojo. Yo logré ver no en la cara. ¿Perdón? Yo logré ver una reacción alérgica a yodo en quirófano cuando hacía la residencia. Fue muy, muy fuerte. Y a la piel, cuando se puso en la piel o cuando se puso en el ojo. No, en la piel. En la piel, sí. Y recuerdo que esa fue la alternativa de usar clorexidina, pero diluida, si no me equivoco, es el 0.04. O sea, hay que diluir la clorexidina para poner en superficie ocular. Así es. Sí, en esos pacientes yo también uso clorexidina en la piel. Pero igual le pongo una gotita de povina iodada en el ojo, siempre se las pongo porque me siento muchísimo más tranquilo con una gota de povina iodada en el ojo. Pero se las lavo rápido, se las dejo y al 3 minutos se las lavo rapidito y trato de irrigarles bien el ojo para que no tenga mayor molestia. Nunca he tenido problemas, felizmente. También algunos estilan al final de la cirugía poner una gotita al 5% de iodopovidona al final de la cirugía. Sí, la iodopovidona ha demostrado que es muy, muy buena y que es muy buen antiséptico y mata cualquier germen, ¿no? Y para el endoftalmitis también, o sea, cuando uno hace una cirugía de endoftalmitis, se puede poner a la irrigación de la vitrectomía, se le pone la povina iodada adentro y se irriga toda la cavidad vitrea con povina iodada. Y de hecho en México están haciendo un estudio del tratamiento de la endoftalmitis solo inyectarle povina iodada al ojo, nada más, versus antibióticos. Los estudios, por lo menos en animales, han demostrado que sí es eficiente el uso de povina iodada intravítrea para combatir una endoftalmitis. Todavía no se han hecho estudios humanos y en México están haciendo un estudio
vamos a ver los resultados que tienen ellos, ¿no? La controversia ahí era la toxicidad, ¿verdad? De la poviona. Así es. Así es. Final. Muy bien, vamos a transmitir algunas otras preguntas. Bueno, todos lo felicitan, doctor, por la presentación. Y un diagnóstico diferencial entre TAS y endoftalmitis, cuando el TAS también involucra el vítreo. ¿De qué se vale para hacer un diagnóstico diferencial? Bueno, el TAS, o sea, el TAS es como su nombre indica, es una inflamación del segmento anterior. O sea, generalmente no involucra el vítreo, esa es la diferencia. Y si involucra el vítreo muy anterior, el vítreo pegadito al lente intraocular. Pero generalmente no involucra el vítreo. Y el que nos da el diagnóstico diferencial es que generalmente en el TAS podemos mirar la retina y si no en la ecografía sale que el vítreo está claro. Cuando hacemos una ecografía sale el vítreo totalmente claro y que no está comprometido. Entonces ahí decimos que es un TAS y lo que le damos es solo antiinflamatorio, ¿no? Yo creo que cuando uno tiene, cuando uno cree que es un TAS, cuando el vítreo está claro y solo ve la inflamación, el tratamiento es corticoides, sale corticoides a altas dosis, pero igual le damos antibióticos tópicos, por si acaso le pueden dar un antibiótico oral y evaluar al paciente con mucho cuidado el día siguiente de estar mejor, ¿no? Si no ha mejorado el día siguiente, sospechamos más de una endoftalmitis y iniciamos el tratamiento. Ver la evolución día a día es fundamental. Día a día. Sí, así es. Todos los días hay que ver al paciente con endoftalmitis, todos los días, no dejen verlo diario. Y si es posible hacerle seguimiento con fotografía, porque es mucho más fácil la comparación. Sí, en cuanto a la cefuroxima versus ciprofloxacina intracameral, sabemos que en Europa se usa cefuroxima, en Norteamérica se usa más moxifloxacina. ¿Usted cuál preferiría o si usa alguno de ambos? Yo uso siempre moxifloxacino por la facilidad que tenemos del moxifloxacino aquí, ¿no? Usamos un frasquito de moxifloxacino libre de preservante y eso es lo que se utiliza básicamente. Entonces, por eso usamos moxifloxacino, pues muy fácil para nosotros conseguirlo aquí. Pero no hay una preponderancia de uno sobre otro. Los dos son altamente efectivos. Lo que no debemos usar es vancomicina, porque la vancomicina sí ha demostrado toxicidad en la retina, pero el moxifloxacino y la cefuroxima no han demostrado toxicidad, así que sí lo podemos usar cualquiera de los dos. Muy bien. ¿Qué opinas sobre los casos de cuando hay ruptura de cápsula posterior? ¿Usted usa antibiótico sistémico, como la ciprofloxacina, posterior a una ruptura de cápsula? No es necesario. Y los antibióticos subconjuntivales, algunos usan, hay esa tendencia a usar, se usaba mucho la gentamicina subconjuntival con dexametasona al final de la cirugía. Claro, yo cuando hice mi residencia a todos les poníamos eso y era lo que más le dolía al paciente. La inyección de gentamicina subconjuntival duele terriblemente, el pobrecito del paciente. Duele mucho, incluso el EBS, si no me equivoco, decía que aumentaba el riesgo de endoftalmitis. Así es, exactamente. Ya se demostró que no tiene ningún beneficio, al contrario, es peor poner esos antibióticos subconjuntivales. El efecto, si uno pone estos antibióticos subconjuntivales, el efecto son de poquitas horas y no previenen nada la endoftalmitis, la probabilidad de una endoftalmitis, así que no hay que usarlos. Le causamos dolor al paciente innecesariamente y no protege nada al paciente, así que no se usa. Muy bien, vamos a seguir con algunas preguntas acá. Bueno, acá le preguntan la dilución que algunos usan. Bueno, eso, doctor, va a quedar pendiente la dilución. Por ahí vi que Martita había puesto que se lo utiliza 7.5 centímetros cúbicos de BCS y 2.5 centímetros cúbicos de ayuda. Ahí está, esa es la dilución que usted usa, ¿no? Sí. Perfecto, ahí está entonces para todos, ahí está en el chat la fórmula magistral de la dilución de la iodopa. Así es. Excelente. Sobre la profilaxis, usa combinación moxifloxacina y dexametasona de rutina, dice. ¿no? O sea, moxifloxacino siempre. Al terminar la cirugía, siempre moxifloxacino. Dexametasona tópico. O sea, uso de tópico siempre. Sí, o sea, al terminar la cirugía, yo le doy antibióticos y corticoides a los pacientes siempre durante algunas semanas, ¿no? ¿En asociación o separado? ¿O da igual? Realmente da igual, pero yo generalmente, lo que pasa es que la primera semana yo les doy antibiótico y corticoides, a la segunda semana yo les quito los antibióticos, ¿ya? Porque el antibiótico es preventivo, la segunda semana lo dejo solo con corticoides y dependiendo de la cantidad de inflamación que tenga el paciente. En la actualidad una cirugía de facomulsificación hecha de forma eficiente
Una cirugía de catarata actualmente demora pocos minutos, ¿no es cierto? La mayoría operamos una cirugía de catarata, no sé, pues 15 minutos o un poquito más. Una cirugía que provoca muy poca inflamación, que yo creo que lo importante en nuestra cirugía de catarata es hacer, claro, maniobras muy, muy, muy controladas y no estar seguro que lo que hacemos al paciente sea algo adecuado. Y me refiero porque muchas veces pues, la herida no está bien construida y le dicen, no, yo le he dicho a mi paciente que no le voy a poner puntos, que me van a decir si le pongo puntos. O sea, ya entra a tallar muchas veces el ego del cirujano, ¿no? Siempre tenemos que pensar en el beneficio del paciente. Y muchas veces es más importante cerrar la herida del paciente, así le pongamos un punto o 2 puntos, ¿qué importa? Eso ya se verá después, le quitamos el puntito, pero no hay que arriesgar el ojo del paciente por el decir, no, yo no pongo puntos, ¿no? Entonces, si la herida no está bien construida, pongan puntos, cierren bien las heridas, que no haya side. Fíjense que no haya ningún escape de líquido, porque si hay escape de líquido, ese paciente puede tener endoftalmitis, ¿no? Entonces hay que prevenir siempre eso, hay que prevenir la infección del paciente cerrando bien las heridas, y si las cerramos sin puntos, bien, si no se puede sin puntos, con puntos, pero que queden las heridas bien cerradas. Doctor, ¿alguna consideración especial con pacientes diabéticos o con inmunosupresión? Pero son los pacientes que tienen más riesgo, ¿no? Son los pacientes que tienen más riesgo de tener infecciones. Entonces, esos pacientes hay que prepararlos en el preoperatorio bien, manejarlos bien, que no tengan ninguna infección, que tengan los niveles de glucosa adecuados. Cuando el paciente tiene niveles de glucosa muy altos, tienen más riesgo de tener infecciones en cualquier parte del cuerpo. Por eso los diabéticos que tienen más de 175 miligramos por decilitro de glucosa, generalmente no los operamos, decimos que les bajen la glucosa. Hay muchos diabéticos que no les baja la glucosa, que no pueden bajar la glucosa, que manejan niveles de 150 de glucosa y bueno, pues sí se pueden operar con 150, pero lo ideal es mantener la glucosa lo mejor posible, el mejor estado de glucosa para disminuir el riesgo de una infección. En general, cualquier infección, cualquier operación que un paciente diabético tenga en el cuerpo. Si es inmunosuprimido igual, tiene más riesgo de infección. Entonces tenemos que estar seguros que no tengan ninguna infección. En esos casos de esos pacientes que tenemos algún riesgo, pues hay que ser más precavidos usando la prueba ayudada, más precavidos cerrando las cirugías, las heridas, ¿no? Hay que tener especial cuidado con ellos, ¿no? Pero básicamente la cirugía es cuidadosa en todos nuestros pacientes, no solo en esos pacientes, sino en todos los pacientes. Y en el caso del postoperatorio, ¿prefiere moxifloxacino o quinolona de cuarta como gatifloxacino? Generalmente yo uso quinolona de cuarta. Ya. A ver si hay alguna pregunta más. En el caso del corticoide, cuando ya se da la endoftalmitis, cuando ya hay diagnóstico de endoftalmitis, ¿aumenta la dosis, disminuye la dosis? A ver, en cuanto al corticoide, yo siempre uso para las cirugías, para las endoftalmitis, después de una cirugía de catarata, siempre uso corticoide intravítreо. Hay estudios que dicen que hay que usarlo, hay estudios que dicen que no ayuda en nada. Cuando yo hice mi fellow de retina en UCLA, me recuerdo que hicimos un trabajo en laboratorio de animales con endoftalmitis y les dábamos, algún grupo le poníamos dexametasona y otro grupo no. Y los electroretinogramas de los animales que habían tenido dexametasona era muchísimo mejor que los que no habían recibido dexametasona. O sea, la endoftalmitis, igual en los dos casos, usemos o no, se combate y pasa la endoftalmitis. Pero el daño inflamatorio que producen los detritus celulares es mucho menor si hemos puesto dexametasona que si no hemos puesto dexametasona. Entonces yo por eso siempre uso dexametasona en nuestros pacientes con endoftalmitis post cirugía de catarata. Y en el postoperatorio también, pues, ¿no? En el postoperatorio siempre usamos acetato de prednisolona tópico en nuestros pacientes, ¿no? Oral, también les damos oral. Cuando había una endoftalmitis, ahí hemos puesto antibiótico intravítreо, también le damos oral por un tiempo para disminuir la rapidez, la inflamación que tiene la retina en esos pacientes. Sí utilizo corticoides orales. En cuanto, acá hay una pregunta, si usa imipenem alguna vez intravítreo como manejo. No, nunca he usado imipenem, a no ser, digo, o sea, siempre se usa vancomicina y ceftazidima, es la regla de oro. Siempre usamos ceftazidima y vancomicina, pero si es que, perdón, después de 48 horas el paciente no está bien, nos basamos en los resultados del laboratorio.
y si el laboratorio no dice que usar este antibiótico porque este germen que hemos encontrado es más sensible a este germen, a este antibiótico, usamos el antibiótico que el laboratorio nos dice. Pero eso ya basado en los resultados del laboratorio más que nada, ¿no? Imipenem de ingreso, de inicio no lo utilizamos. Es vancomicina y ceftazidima siempre. Hay una pregunta, en una vitrectomía para endoftalmitis, ¿cuándo se decide retirar el lente y cuándo no? Generalmente no retiramos el lente. Cuando uno tiene endoftalmitis por vitrectomía, una vitrectomía por endoftalmitis, no retiramos el lente. Yo les hago una vitrectomía, como les dije, lo más amplia posible. Les hago capsulotomía posterior y le dejo los antibióticos intravitreos. En las endoftalmitis lentas es el problema. Yo he tenido pacientes con endoftalmitis lenta que a veces uno le inyecta vancomicina, les va bien, y otras vuelven a hacer eventos. Me recuerdo mucho un paciente que le puse 3 veces vancomicina, y que a la cuarta vez, o sea, ya la cuarta vez que el paciente seguía con endoftalmitis lenta, y le dije, bueno, pues yo creo que hay que hacerte una vitrectomía y quitarte el lente. El paciente se fue a Estados Unidos, lo vieron en el Bascom Palmer, le inyectaron una sola vez vancomicina y el paciente se curó. Nunca más tuvo. Y yo le había puesto 3 veces vancomicina y no sé qué pasó, pero llegó allá y con una sola lo curaron con una sola inyección de vancomicina. Y no fue necesario hacerle la cirugía. Así pasa a veces pues, no sé qué cosa fue, la vancomicina que estábamos usando aquí no funcionaba o algo fue. Pero sí he tenido casos de pacientes que han hecho endoftalmitis lenta y que hemos terminado quitándole, o sea, primero hacemos solo la vitrectomía, si repite, hacemos una vitrectomía que rompemos la cápsula posterior, si no hay que quitar el lente y hay que quitar toda la cápsula, y después ya ahora tenemos, felizmente que tenemos técnicas muy buenas para implantar un lente sin soporte capsular, así que si no ya después se verá pues, si se pone un lente o qué cosas hacemos con el paciente. Pero sí hemos tenido casos de endoftalmitis lentas que no han respondido al tratamiento, que hemos tenido que retirar el lente intraocular. Nosotros tuvimos un caso de un paciente que hizo una endoftalmitis, se le hizo vitrectomía, mejoró, luego nuevamente volvió a hacer, en la segunda cirugía explantamos lente y cápsula, y luego volvió a hacer. Es un caso de esos que nunca dejó de hacer, finalmente está FACO y bueno, ya paró, pero más parece un cuadro inflamatorio que infeccioso. Sí, yo también he tenido uno de esos casos una vez y lo que hicimos fue quitarle todo, quitamos la cápsula, quitamos todo y el paciente se quedó con aceite de silicona un buen tiempo y como después de varios meses ya se quitó el aceite de silicona y lo dejamos afáquico y después de un tiempo más ya se puso el lente intraocular, ¿no? En esos casos hay que con calma, son casos excepcionales, no son los casos normales y hay que tratar de salvar primero el ojo del paciente y después salvar la mejor visión posible de esos casos, pero hay casos que no van muy bien, pues, ¿no? Como conversábamos acerca de la evolución diaria, es muy importante, creo que para la mayoría de oftalmólogos que solo hacen segmento anterior, que ante un caso de endoftalmitis, pues referirlo a tiempo, porque el abordaje precoz es fundamental para obtener una mejor agudeza visual, en el caso se decide hacer una vitrectomía, porque muchas veces ya llega referido cuando la córnea está completamente edematosa, o no hay una visibilidad, por más que uno intente limpiar cámara anterior, no se puede ver, y hacer una vitrectomía a ciegas es imposible, literalmente, ¿no? Uno puede hacer más daño de lo que puede resolver. Entonces, creo que una de las conclusiones que usted presentó y que yo refuerzo ahora es la referencia precoz, ¿no? Si tienen un cuadro de endoftalmitis, si tienen un especialista de retina cerca, pues referirlo antes de que el cuadro avance y ya no se pueda hacer más. Exactamente, porque algunas veces me dicen, mira, te lo mando, ya pone una queratoprostesia de la vitrectomía. No, un paciente con endoftalmitis, hacerle más heridas y más cosas es mucho peor, ¿no? Entonces, no, el paciente debe ser referido inmediatamente y tratado de forma precoz, tiene mucho mejor resultado. Y cuando no vemos y no podemos hacer una vitrectomía completa, hacemos solo una cosa muy chiquitita central sin poner en riesgo la retina. No hay que arriesgarnos. Podemos hacer más daño. Y algo tan básico como hacer una buena historia clínica y conversar muy en serio con el paciente sobre sus antecedentes. Yo tuve el caso de una paciente que escondió el tema de una infección urinaria para que no se postergue su cirugía de catarata. Es un caso mío. Esta paciente escondió el diagnóstico y luego me lo tuvo que confesar. Hizo una endoftalmitis endógena. Finalmente estaba con urocultivo positivo, con antibióticos, que no los empezó a tomar, y lo que quería era operarse ya para viajar luego.
Entonces se operó y a los 3-4 días empezó a hacer la endoftalmitis, inmediatamente entró a sala ese mismo día, y pues la paciente quedó con una visión de 20/200 aproximadamente, porque fue muy, muy, muy rápido el crecimiento, ¿no? Sí, y esos casos siempre se previenen en la historia, ¿no? Eso, bueno, es lo que yo aprendí al menos, ¿no? De pedirle al paciente que sea muy, muy honesto con sus cuadros o sus comorbilidades. Así es. Muy bien, no tenemos más preguntas. Quiero transmitirle, doctor, las felicitaciones de todos los que han escrito en el chat. De verdad que están todos muy agradecidos por la charla que nos ha brindado. Siempre muy ilustrativo. Tenemos una suerte inmensa quienes hemos sido sus discípulos de seguir aprendiendo de usted, y esperamos tenerlo nuevamente en Trujillo, en Piura, Chiclayo, en el norte, en sí, para compartir con usted un nuevo curso, un nuevo congreso. Siempre bienvenido, estimado maestro, y pues muchas gracias. Muchas gracias, Manuel. La verdad que un gusto estar con ustedes. Encantado siempre de tener amigos en el norte del Perú. La verdad que me encanta y me gusta mucho ir para allá y estar con ustedes y aprender de ustedes, pues, mucho, porque la verdad que he aprendido mucho de todos ustedes ahí en el norte, especialmente del doctor Manrique, pero de toda la gente en el norte. Así que muchísimas gracias y nada, estén muy bien, cuídense. Hasta luego. Bien. Muchas gracias a todos los asistentes. Doy paso a doctor Jorge Pomatanta, quien va a continuar con la sesión. Muchas gracias a todos por su atención. Buenas noches. Gracias, doctor Toca. Manuel, muy bien la charla, excelente. Creo que todos los asistentes han quedado satisfechos. Creo que hoy viene la juramentación de los 2 nuevos asociados, me parece, y luego tenemos el sorteo de los libros. Se encuentra la doctora Juliana Melissa Angulo Velázquez, por favor. Doctor, buenas noches. Sí. ¿Juliana? Sí, doctor. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, Juliana, ¿puedes encender tu cámara, por favor? Sí, justo ahí. Claro, para tomar la juramentación respectiva. Bueno, es un gusto tenerte como nueva miembro de la Sociedad Peruana de Oftalmología, ¿no? Para los presentes, la doctora Juliana Melissa Angulo es egresada de la Universidad Privada Antenor Orrego y actualmente es residente del Instituto Regional de Oftalmología, ¿no? Por favor, levanta la mano, Juliana. Bueno, para hacer el juramento respectivo, doctora Juliana Angulo jura por Dios y por la patria cumplir fielmente los estatutos y reglamentos de la Sociedad Peruana de Oftalmología. Sí, juro. Bueno, si fuera así, que la sociedad, Dios y la patria los premian, de lo contrario, os juzguen, ¿no? Gracias, doctor. Gracias por pertenecer, Juliana. Un aplauso para Juliana, por favor. ¿Algunas palabras, Juliana, para los asistentes? Sí, buenas noches con todos. Doctor, muchas gracias por las palabras de bienvenida. Bueno, me siento muy feliz de pertenecer a este gran equipo, a este gran grupo, y bueno, manifestar mi compromiso de siempre seguir dando lo mejor para poder seguir creciendo, ¿no? Como sociedad. Gracias. Muchas gracias, Juliana. Gracias, doctor. Bueno, también tenemos a la doctora Eriluz Vanessa Pavón Saraceni. ¿Está presente, Eriluz? Hola, buenas noches, mucho gusto. Hola. Hola, Eriluz. Mucho gusto, gracias. Bueno, la doctora Eriluz es médico cirujana de la Universidad Central de Venezuela. Ha hecho un posgrado del Hospital Miguel Pérez Carreño en Venezuela y tiene la subespecialidad de retina. Bueno, se va a incorporar como miembro de la Sociedad Peruana de Oftalmología. Por favor, doctora Eriluz, ¿puede levantar la mano, por favor? Doctora Eriluz, jura por Dios y por la patria cumplir fielmente los reglamentos y estatutos de la Sociedad Peruana de Oftalmología.
Lo juro. Bueno, si fuera así, que Dios y la patria os premien, de lo contrario, nos juzguen. Bienvenida a Eriluz, un aplauso por favor de los asistentes a Eriluz. Muchas gracias por la bienvenida. Eriluz, cuéntanos, ¿dónde estás residiendo actualmente y cuáles son tus proyecciones acá? ¿Estás en el norte? Actualmente estoy en Lima. Y bueno, siguiendo formándome, preparándome y aportando para los pacientes acá, trabajando bastante y hacia adelante. Bueno, muchas gracias, Eriluz, y bienvenida a la Sociedad Peruana de Oftalmología. Gracias por tu participación y esperemos tenerte muy pronto como uno de los asistentes y ponentes. Ok, gracias, hasta luego. Gracias. Bueno, ahora doy paso a la Secretaría de la Sociedad. Yuridia Contreras, por favor, para que hagas el sorteo de los libros. Buenas noches, doctor. Estamos compartiendo pantalla y serán 2 ganadores. Muchas felicidades a todos. Mucha suerte. A ver. Muchas felicidades, doctora Sonia Rodríguez y Eder Cruz. Compartiremos pantalla del próximo curso del día viernes 17. Sí, el próximo curso están invitados con el doctor Gerardo Valvecchia, ¿no? Es un trome en la cirugía de facomulsificación. Lo tenemos ahí en Instagram con sus cirugías en vivo los martes y jueves, entre 9 y 11 de la mañana. Creo que va a ser una charla como al estadio lleno, como la que está ocurriendo siempre. Y agradecemos al Laboratorio Sofía por su participación y auspicio. Bueno, ¿finalizaste con el sorteo, Yuri? Sí, doctor. Ya salieron 2 ganadores. Bueno, agradecemos por su participación. Los esperamos el próximo viernes. Gracias a todos. Muchas gracias a todos. Hasta luego.